Bien, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Gracias por tener la disposición de darle al botón para escuchar el mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes un resumen del mensaje de ayer de nuestro hermano pastor Tito Áñez. Y hoy quisiera hacerle unas modificaciones al mensaje sin perder el propósito del mensaje. Sabe que nosotros en Venezuela, ¿verdad? Pasamos por situaciones difíciles. Muchos han vivido situaciones dramáticas en el sentido que su familia se ha tenido que ir del país. Unos porque no consiguen una buena recurso o medio de trabajo. Otros porque tienen algún problema de otro orden con el gobierno y se van. En fin, hay muchas causas. El asunto es que los que se han ido han tenido que pasar por situaciones difíciles, como por ejemplo, he podido ver muchos que se han ido a pie, caminando, y los he encontrado muchos en Colombia, en Cúcuta, y de ahí de Cúcuta, esa trayectoria que va hasta Bucaramanga y sigue por toda la cordillera, veía a uno de los venezolanos peregrinando. Es una situación que no es turística, es una situación donde solamente el que lo vive sabe la dimensión de esa prueba, porque esas caminatas que son eh, no son fáciles, son cuesta arriba, toda esa zona, todas esas montañas, esa es la cordillera andina. Y además de eso, el frío no es nada agradable, es bastante fuerte. El asunto es que ellos cuando terminan una etapa llegan hasta un pueblo y de ahí siguen. Y algunos van caminando hasta Chile. Se imagina días, semanas en esa situación y algunos mueren en la travesía. Qué tremenda prueba han tenido que pasar nuestros compatriotas y algunos nuestros hermanos en la fe que han tenido que tomar ese destino. Otros han tomado hacia el norte, a la selva del Tapón del Darién, y han tenido que atravesar eso y, como dije, después de ahí empezar a tomar una lancha que los lleve hasta de Guatemala hasta Honduras, de Honduras hasta México, y así han estado en esa situación. Y hoy día muchos de los que entraron por esa vía hoy están viviendo la persecución que en Estados Unidos se está haciendo acerca de los que entraron bajo una situación ilegal o bajo una puerta abierta que no tuvo límite. El asunto es que todas estas personas que han tenido que salir del país, la gran mayoría han vivido situaciones extremas y algunos aún han perdido la vida. Y situaciones como esta, quizás los que hemos decidido quedarnos, pues hemos tenido que vivir la propia situación de lo que vivimos aquí en el país. Nada comparado en lo absoluto con lo que ellos están viviendo, nada comparado. Porque aquí se va la luz, son malos los servicios, eso está bien, pero, o sea, digo, no es que esté bien, sino que es manejable, ¿verdad? Sobrevivimos, pero aquellos en verdad que es una situación extrema. Hago esto como introducción para decirle cómo podemos salir, diríamos, a flote si fuera un naufragio, o adelante, ¿verdad? Si fuese un desierto. ¿Cómo podemos salir en medio de toda esta situación si a nosotros nos tocase vivir algo similar a ella? Les voy a decir algo y en la parte escatológica quiero ser muy conservador, muy prudente al hablar. Pero para nadie debe ser extraño que la iglesia, así usted crea que se va antes, que se va en medio, se va después. El asunto es que la iglesia está pasando y va a pasar situaciones como, por ejemplo, para los más conservadores, para los más sí, conservadores sería principio de dolores. Bueno, nada más que con el principio de dolores no sabemos cuál sería la magnitud de esa situación. Por ejemplo, los hermanos que en Corea del Norte, Dios ha llegado a Corea del Norte, claro que sí. Dios tiene gente, sí.
Pero muchos de ellos, cuando han sido descubiertos, están pagando prisión, casi cadena perpetua, en lugares picando piedra en una montaña o haciendo trabajo forzado. Y ahí están, ahí está el pueblo de Dios. A veces uno dice, no, eso no me toca a mí. Es que uno no sabe cuándo será el día en que, si Dios lo quiere, nos toca vivir una situación extrema. O los hermanos que están en Irán, ¿entiendes? O esos países de extremismo, ¿verdad? Religioso. O en el caso de Corea del Norte, o cualquier otro país de corte o de una fe musulmana. No permiten que se predique la palabra. Y aquel que se encuentre haciendo eso, o aunque sea con una Biblia en su habitación, pues ya es una situación, un delito tan grave como puede ir a prisión. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque todavía no hemos recibido esto que va a venir sobre la iglesia. La iglesia va a ser perseguida. ¿Se acuerdan, como dice el Apocalipsis, que el dragón fue a hacer guerra contra los que tienen el testimonio de Cristo y los que han lavado la sangre sus vestidos con la sangre del Cordero? Entonces, es los descendientes de Israel, los descendientes de esta fe judeocristiana. Nosotros en algún momento tendremos que ser confrontados, bien sea por la parte de un gobierno totalitario, de un gobierno que prohíba, ¿verdad?, la práctica de nuestra fe, o bien sea por una circunstancia que Dios nos la permita, pues, o sea, un desierto que tengamos que atravesar y ojo, no hay otra manera sino caminar en el desierto. No nos podemos quedar postrados, no, tenemos que caminar. Así como Dios permite el desierto, Dios también da la salida, porque todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Es por eso que yo quiero que en este mensaje usted pueda tomar en cuenta estos principios, ¿verdad? Estas declaraciones que debe estar en su boca y en su corazón para que pueda salir adelante, cualquiera sea la circunstancia que le toque vivir. El primer caso que voy a considerar es el caso de Pablo, cuando él relata en el capítulo 27 del libro de los Hechos esa travesía que él tuvo que vivir en aquella embarcación, donde además que iba custodiado por una guardia romana, también había una tripulación o una tripulación de 276 personas en aquel barco, ¿no? Y como usted ve, aquellos barcos no eran de gran tamaño. ¿Cómo estaban distribuidos esa gente? No sé. Pero el asunto es que no pasaban de una situación buena a una mejor, sino a una peor. Pero, ¿sabe? Hay algo que debemos estar firmes nosotros en esto. Y si la palabra de Dios no está firme en su corazón, en nuestro corazón, mire, podemos naufragar, podemos perder la vida, podemos caer. El asunto es que el ejemplo de Pablo es un ejemplo para nosotros hoy. Porque si nos toca vivir una situación extrema, como que no salgo de un problema para meterme en otro aún peor o aún más grave, y tengo una situación no solamente económica, sino familiar, sino vecinal. Oye, tengo una situación tan difícil. Pero este pasaje que vamos a leer, ¿sabe? Hay principios que quiero señalar que van a estar siempre presentes para sacarnos a flote. Vamos a leer el primer pasaje. Hechos 27, versículo del 23 al 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios y que será así como se me ha dicho. Lo primero que quiero señalar como principio es el principio de la identidad. Usted y yo tenemos una identidad
como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Eso nos identifica como hijos de Dios. Así que cualquiera sea la circunstancia, nosotros tenemos que estar claros, ¿verdad? ¿A quién pertenecemos nosotros como hijos? Pablo, en medio de esa situación donde habían pasado ya 2 semanas sin comer, donde habían perdido el esquife, donde habían perdido toda, quizás en algún caso dice toda esperanza de vida. Era como que ya nos lanzamos a la deriva, porque esta situación no le vemos que se resuelva. Al contrario, todavía los vientos eran más recios. Euroclidón se llamaba el viento, la tormenta que azotó aquella barca y al final la destruyó. Pero óigame, destruyó la barca, pero estaba en la barca un hombre que pertenecía a Dios. Y sabe, todo aquel que pertenece a Dios, dice, tiene un propósito para Dios. Para Dios, nadie está en Dios a menos que ese alguien tenga Dios un propósito para con él. Dice claramente Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay un propósito en ellas. Por eso Pablo le dijo a esa congregación que estaba ahí después que habían tomado alimento, él dejó claro su testimonio en medio de esa circunstancia. Y les dijo esto, el Dios a quien pertenezco, el Dios a quien pertenezco, y si pertenezco, a quien sirvo. Es una identidad muy clara. Soy de él y le sirvo a él. O sea, estoy trabajando, estoy aquí para cumplir el propósito de él. Hay otro principio que está aquí fundamental. Dice que esta noche estuvo conmigo el ángel del Señor. Pablo tenía, en medio de todas esas cosas que les estaban pasando, esa tormenta la gente estaba viendo a ver cómo se salvaba o la gente estaba desesperada, sin esperanza. Pero el asunto es que Pablo estaba, como dice en tercer lugar, confiando. Porque esa comunión con Dios le habló y le dijo, ten ánimo, Pablo. Porque, ¿sabe? La oración de Pablo no era sálvame. La oración de Pablo era sálvanos. Porque ahí se ve claramente que Pablo estaba orando por toda la tribulación, inclusive por los soldados que le custodiaban. Había algo en el corazón de Pablo. Y Señor, guarda la vida de todos los que están conmigo por amor a mí, por lo que tú me amas. Extiende ese amor hacia estos que aún no te conocen siquiera. Tremendo. Mucha gente cuando está en una situación difícil, bueno, busca salvar su pellejo. Pero Pablo no buscaba salvar su pellejo, sino a toda la tripulación, a todos los clientes de ese barco que iban de una tormenta a otra. Y es por eso es que dejo claro este principio. Miren, uno, la identidad de un hombre de Dios tiene que ser manifiesta. El Dios a quien pertenezco. Eso me ha concedido el Dios a quien pertenezco. Dos, el Dios a quien sirvo. Porque yo no estoy para satisfacerme a mí o para rogar solamente por mí. No, yo es para hacer la voluntad de Dios. Entonces, a Él sirvo. Mi vida ahora tiene otro propósito. Por eso él dijo, Pablo dijo allá a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Las cosas viejas pasaron. Los propósitos anteriores pasaron. Ahora tengo un propósito nuevo en Cristo Jesús. Y lo otro, porque, ¿sabe? Cuando Dios pone una cosa, una palabra en la boca de su mensajero, es porque es una necesidad que demanda, aún sin saberlo, el que lo está oyendo. Por eso dice, yo confío en Dios. O sea, yo descanso en el Dios a quien yo conozco.
Yo confío, mire, hay algo que nosotros no sabemos muchas veces qué va a pasar. Pablo sabía lo que iba a pasar. Pablo le dijo el Señor que la nave se iba a perder, pero también le dijo que los que van en la nave, ninguno se va a morir. Y en eso estaba claro Pablo. ¿En qué confiaba Pablo? En la palabra que Dios le había dado. Hermano, y nosotros, usted y yo, tenemos una palabra preciosa de parte de Él, la cual tenemos que aprender, la cual tenemos que atesorar en nuestros corazones. Porque fiel es el que prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que dijo también, como estuve con Moisés, le dijo a Josué, estaré contigo. Por eso Dios cuando llama a alguien, cuando escoge a alguien, cuando nos llamó a nosotros, dijo, Él va a estar con nosotros donde quiera. Si es un naufragio, si es una tormenta, si es un desierto, si es una situación extrema que nunca hubiésemos deseado vivir, ahí está Dios con nosotros. Jamás diga, Dios me abandonó, como dijo una vez Israel. Nunca diga. ¿Por qué? Porque Dios es fiel hacia aquellos que ha tomado como hijos. El segundo aspecto es otra circunstancia que pudiéramos estar viviendo. Y ojo, voy a hablar ahora de un sistema totalitario, de un gobierno que es absoluto, ¿verdad? Y que pudiera darse en los próximos años sobre toda la tierra. Vamos a leer este pasaje. Daniel capítulo 3, versículo 4 en adelante. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que él he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Yo sé que el pasaje es un poco extenso, pero se da cuenta que es muy descriptivo. En los años que vienen, es posible que se levante un sistema totalitario. Y si fuese así, mundial o zonal en un país, y ordenase que esto fuese así, nosotros tendremos que tener esa confrontación. Y si la tuviésemos, voy a poner el caso, si la tuviésemos, ¿qué responderemos en caso de? Este ejemplo de Sadrach, Mesach y Abed-nego para nosotros tiene que ser tremendo ejemplo de hombres que tienen una identidad bien definida, plena. Segundo, unos hombres que tienen confianza en Dios. Y tercero, unos hombres que le sirven a Dios y a nadie más. Lo mismo que dijo Pablo. Pablo confiaba en Dios, en su palabra, de que ninguno se perdería. Estos hombres dijeron así. Es más, ellos dijeron: Él nos librará del horno de fuego. Y si no, o sea, porque no sabían si podía pasar. Pero si no pasara la prueba, nosotros no serviremos a otro Dios que no sea nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Ese es un tremendo ejemplo para nosotros. Venga lo que venga, cualquiera sea la circunstancia, nosotros tenemos que tener siempre a la disposición, como los ejemplos de Pablo, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, estar dispuestos, aún si es posible, a dar nuestra vida, pero jamás servir a otro Dios que no sea nuestro Dios. Jamás. Y amigo que me escucha, si Dios permite que este mensaje llegue a ustedes, mire, le voy a decir, estos hombres eran como cualquiera de nosotros, hombres comunes, pero tuvieron una experiencia maravillosa con el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Esa misma experiencia está a través de este mensaje llegando a su vida. Si usted quiere tener esa identidad, si quiere tener ese servicio y esa confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra, tan solo a un paso de una oración sencilla, usted puede experimentar esa transformación que estos hombres comunes como nosotros tuvieron. Así que le invito a que ore conmigo en este momento para que usted le diga: Señor, quiero que vengas a mi vida. Oremos. Amado Padre, Señor, en esta hora
escuchando tu palabra. Yo quiero que tu palabra venga a mi vida y que tú, oh Dios, entres en mi vida y perdones mis pecados, porque me arrepiento de toda mi vida pasada y quiero vivir una vida como la que vivieron ellos, como la que vivió Daniel, como la que vivió Sadrach, Mesach y Abednego, como la que vivió Pablo. Hombres que fueron cabales, que fueron íntegros, Señor, en toda su manera de vivir. Sea tu misericordia sobre mí. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Dios le bendiga.